Y para cerrar las notas de este programa de hoy, como no podía ser de otra forma, recurrimos a un amigo, el querido Ernesto Bodenheimer. Ernesto, un gusto estar viéndote. Muy feliz día. Buenos días, gracias. ¿Me están escuchando? Porque estoy con un problema de comunicación. No, te escuchamos, te escuchamos. No sé si tenés prendido una radio o algo por ahí atrás, pero te escuchamos bien. Soy escucha de ustedes, perdóneme. Lo sé, querido. Bueno, recurrimos a vos, algo que muchas veces surge en las consultas entre colegas, este tema de la responsabilidad civil cruzada, nacida en pólizas de seguro técnico. Comentémosle a la gente qué es, qué cubre la cobertura de RC cruzada. Bueno, lo primero que podemos decir que es una póliza que generalmente está colgada, como digo yo vulgarmente, de una póliza de todo riesgo, construcción y montaje, o de algunos casos de una RC, digamos, de construcción. Cuando hay contratistas, es una póliza, una cobertura que se utiliza mucho, ya que es una cobertura que da, digamos, una seguridad en el cual indica quiénes son asegurados y son terceros entre sí. Eso da una posibilidad en un caso de una obra, con contratista, con subcontratista y comitente, aclarar bien claro quién está asegurado y todos son terceros entre sí. Pero tener claro que es una cobertura que tiene sus limitaciones. Generalmente las pólizas que hay en el mercado acá no cubren, digamos, no quieren cubrir el tema de lesiones, lo que es lesiones de empleados, por ejemplo, la parte de RT, lo que cubre acá la RT, no quiere cubrir lo que está bajo custodia, control, cuidado, que se está trabajando, y tampoco los daños a la propia obra, porque, digamos, hay un error muy grave que se cree que, por ejemplo, en la póliza de construcción, que tiene un amparo típico de daños materiales, se quiera, digamos, que un contratista dañe a algo de la obra en sí, por ejemplo, un gremio de plomería que dañe a la parte de hormigón, digamos, y que está trabajando en ese lugar, quiera cubrirlo. Y no es lo mismo, ¿correcto? O sea, es distinto al concepto de una póliza de daños materiales. Ernesto, primera pregunta. Bien decís, todo riesgo construcción o todo riesgo montaje. ¿Hay diferencias entre los textos en general en el mercado? Trabajamos con mercado Münchener o Swiss Re, pero digo, la cláusula conceptualmente es la misma. Sí, parte de si ustedes miran, digamos, las páginas que tiene Munich Re y Swiss Re son las mismas. Pero acuérdense dos cosas, eso, digamos, me quedó muy claro de todos tus programas y de conocerte como suscriptor. Acordémonos que la póliza, digamos, esta es una póliza, si está colgada de la póliza de construcción, tiene una suma limitada. No es una póliza que tiene una suma enorme, y yo siempre sugiero, cuando me preguntan, no soy ni suscriptor ni productor, que realmente la gente tiene que acostumbrarse a que la póliza de construcción tiene que tener una póliza en exceso, digamos, de responsabilidad civil. Como siempre hablamos en tus programas, que el riesgo de responsabilidad civil no lo miden, y acordémonos que estas pólizas de RC cruzadas generalmente cubren una cantidad que por ahí es el 20% del contrato o 15% del contrato, y realmente los daños pueden ser mayores. Yo siempre digo, un ejemplo típico fue el caso de, digamos, el apagón de Buenos Aires, la obra de Sur, si ustedes se acuerdan, hace 20 años, que la parte de RC fue como 100 millones de dólares y los daños materiales fue alrededor de 8 millones de dólares. Entonces, tengamos claro que la RC cruzada es un típico ejemplo y una, cobertura importante, y que se tiene que tener en claro, poder tenerla como un elemento más dentro de una póliza de CAR o una RC del gobierno de la ciudad. Pero tengamos en claro lo que cubre, porque los textos parten de una Munich Re, una de Swiss Re, las grandes reaseguradoras, pero tienen modificaciones. Por ejemplo, yo lo estaba viendo el otro día, una póliza de construcción, que un contratista destruyó a un equipo de contratistas de otro contratista, o sea, estaban los dos designados y no cubría equipos, porque la idea de una obra
es que también los equipos estén cubiertos por una póliza específica de equipos de contratistas. Está perfecto lo que decís y quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Porque uno entiende en una obra, un todo riesgo construcción, como decías, ¿no? Están los electricistas, los gasistas, plomeros, distintos gremios, pero esto no es lo que pasa en una póliza normal de responsabilidad civil donde ya hay una empresa funcionando. Tal vez pueda tener un subcontratista como es una empresa de limpieza que viene a última hora a una oficina a hacer esa tarea. Y sin embargo vemos muchas veces, y yo digo sin un justificativo, que quieren poner la RC cruzada en una RC comprensiva por un caso como esto. Para mí no actúa, pero quiero tu opinión también. Mira, lo estuvimos charlando, lo estuve pensando. Yo creo que hoy en día nosotros vemos textos de póliza. Nosotros, Fernando, acordate que estamos acostumbrados 20, 30 años de textos estándar. Hoy en día se modifican. Y yo estuve pensando, por ejemplo, una póliza comprensiva, por ejemplo, de un supermercado, digamos, de una comprensiva de un colegio, en el sentido de que hay un contratista, por ejemplo, si un contratista daña a algo del comitente, por ejemplo, un contratista, un plomero que daña algo al edificio principal del colegio, ¿correcto? Eso sería una RC cruzada si los dos están designados. Lo que pasa es que ahí, para mí es muy importante el trabajo del productor, y generalmente tiene que ir designando, tiene que estar efectivamente designado quienes están incluidos en la póliza de RC, digamos, cruzada. Si no están designados, digamos, trae problemas. Por ejemplo, en la póliza de construcción se acostumbra a poner contratistas y subcontratistas. En la póliza de un colegio, si hay una firma y lo pide, por ejemplo, alguno, yo no sé si un suscriptor se lo daría en una póliza comprensiva normal, le daría una comprensiva amplia. Por ejemplo, yo estaba buscando un poco, digamos, textos estándar. Pero, por ejemplo, encontré uno, que es una empresa de grúas, de un gran productor, un colega de ustedes realmente muy bueno, que trabaja mucho, dice que, por ejemplo, considera terceros a clientes y, a terceros. O sea, cualquier contratista son terceros en sí. Entonces, lo que pasa, clientes y no clientes, piénsenlo, que los textos de RC cada vez tienen que ser más sofisticados. La realidad es que muchas veces se lo trata de hacer en una póliza integral y tiene sumas ridículas. Entonces, con las sumas ridículas, querer ponerle cobertura de más sigue siendo ridícula. Yo creo que lo que hay que hacer es como antes, yo me acuerdo, las pólizas que eran, digamos, de RC, que se iban ayornando de acuerdo al riesgo. Ahí creo que los asegurados tienen que entender que el riesgo de RC le puede significar una quiebra con daño material, por ahí no. Yo creo que es tan importante este riesgo y la gente no lo evalúa. Nosotros estamos viendo casos y digamos, condenas, juicios que las pólizas no alcanzan. Le digo la verdad, el 50% no alcanzan los montos. Entonces, yo creo que esta cláusula de RC cruzada es muy útil. Por ejemplo, yo siempre cuento el caso del ferrocarril. Nosotros teníamos una obra que era la electrificación del Roca, que un contratista dañó a un puente que estaba sobre una estación del ferrocarril, un daño de un contratista al comitente. Era un daño que no era una suma extraordinaria. Pero piénsenlo que si ese daño lo hace en un puente de la Panamericana, que agarra, deja parada, digamos, la ruta y deja, digamos, sin cobrar a Ausol. Piénsenlo, los millones de dólares que... Y eso por ahí una firma que está haciendo un cableado al lado del puente de la Panamericana. Yo le digo a un cliente para que tengan una idea a dónde pueden llevar. Y acuérdense que esta cobertura generalmente le escapa a lo que son lesiones. La mayoría de los textos hablan bien claro que no tiene nada que ver con los contratistas. Si ustedes ven pólizas españolas o de otro país, como no hay el tema de RT, por ahí es distinto. Pero en la Argentina, la idea de la RC cruzada no es cubrir nunca el tema de lesiones de contratistas o gente que puede tener una RT. No, de hecho, por un lado, si son empleados en blanco claramente y como deben ser, tienen RT obligatoria y además te los hacen entrar al predio con cláusula de no repetición. En RC tenemos una cláusula redactada en el 83
que habla Sí. del personal de contratista o subcontratista, considerarlo tercero en determinadas situaciones, pero que de hecho no existía la RT obligatoria, existía accidente del trabajo voluntaria. Así que hoy ese tema normalmente termina por el lado de la RT. Genial, Ernesto, como siempre, tener tu opinión, tratar de clarificar un poco estos temas que nos pasan los colegas. Estamos ya casi cerrando. Agradecerte amigo por tantos años de amistad y mandarte un abrazo enorme y un saludo en este día. Gracias siempre por estar disponible. Igualmente para vos y todos los realmente uno con tantos años la siente amigo y muy allegados porque realmente hemos compartido nuestra carrera profesional con muchos de ustedes. Gracias y buenos días y feliz día.